Amén, hermanitos. Gracia Amén. y paz. Himno 369. Nuestro pastor admirable, Cristo Jesús nos sacó de aquel redil a los pastos y sus riquezas nos dio. Gloriosa iglesia, rico abundante caudal, aquí en unión habitando, Dios manda vida eterna. Nos encontró en divisiones, hambrientos casi al morir. A buena tierra nos trajo, y espíritu hizo vivir. Gloriosa iglesia, rico abundante caudal, aquí en unión habitando, Dios manda vida eterna. Nuestro Jesús es el pasto, nuestra comida también. Siempre alimenta el rebaño al congregarnos con él. Gloriosa iglesia, rico abundante caudal, aquí en unión habitando, Dios manda vida eterna. En este monte habitamos, bajo el rocío de Dios, fluye la vida en la fuente, aguas de gran bendición. Gloriosa iglesia, rico abundante caudal, aquí en unión habitando, Dios manda vida eterna. Es nuestro Cristo el descanso, nada tememos aquí. A sus ovejas Él cuida, con su presencia gentil. Gloriosa iglesia, rico abundante caudal, aquí en unión habitando, Dios manda vida eterna. Amén. Aleluya. Una vez más, venimos a ti con la humildad y la sencillez de saber que tú eres el soberano, el dueño absoluto de todas las cosas, y nosotros aquellos que te servimos con amor. Trae tu mensaje, trae tu palabra, en armonía con la revelación y la medida que tú desees poner. Abre completamente nuestros sentidos espirituales para poder discernir la profundidad y la seriedad de tu revelación. Llévanos adelante un poco más esta noche. Gracias, Señor. Amén. Hoy entramos al mensaje número 6. Tenemos que decir que cada uno de los mensajes son como peldaños que nos ayudan a subir a un nivel más alto, pero siempre el mensaje anterior es una base para profundizar más. El título de este mensaje: entrar en el pastoreo maravilloso de Cristo en su ministerio celestial para pastorear la iglesia de Dios como esclavos de Dios con miras al cumplimiento del sueño de Dios. Como siempre hemos hecho y hemos explicado, y me gusta siempre explicarlo, hay dos maneras de hacer esta presentación: traerles una visión panorámica de todo el mensaje que viene, o laborar en la carga central del mensaje y que nosotros podamos tener una visión, una perspectiva más amplia de esa carga. Cuando ustedes entren al mensaje, pueden aplicar entonces esta perspectiva y el mensaje va a tener todavía mucho más contenido y visión para ustedes. Y como dije, estos mensajes han sido como una escalera que nos están haciendo subir.
Y el mensaje pasado estuvimos hablando del nuevo hombre, en la nueva creación, y ese viene a ser la base de este mensaje. Es decir, la plataforma donde este mensaje se para. Siempre que tenemos una comprensión más clara del proceso de Dios y podemos ver su economía y podemos ver el proceso del progreso de la muerte y resurrección de Cristo, su proceso en la creación del nuevo hombre y luego este salto que estaremos dando esta noche hacia su ascensión y entronización en los lugares celestiales, nuestra visión, apreciación de la obra y el ministerio del Señor va a ser cada vez más glorioso y cada vez más hermoso. Como ustedes saben, estos mensajes que hemos estado compartiendo fueron dados a los ancianos y hermanos responsables, por lo que contienen muchas exhortaciones directas a los hermanos, que cada hermano debe adaptar a su posición y función, comenzando como padres y esposos en cada familia. Pero, como dije, no voy a entrar en esos consejos y detalles que tiene este mensaje. Ustedes van a tener la oportunidad de verlos, porque lo que está detrás de esos consejos y mensajes es el proceso del pastoreo del ministerio celestial de Cristo con nosotros. Y ese ministerio celestial de Cristo opera en nosotros como esclavos para a su vez pastorear la iglesia de Dios con miras al cumplimiento del sueño de Dios. Ahora bien, entrar en el pastoreo maravilloso de Cristo en su ministerio celestial. El Señor llevó una vida muy fructífera en esos 33 años y medio que vivió sobre la tierra, pero la mayor parte de lo que Él efectuó lo hizo básicamente en un periodo de 3 años solamente. Pudiéramos decir que Él estuvo en un proceso de 30 años de preparación y yo diría de probar que era un hombre que vivía como Dios y que el enemigo no pudo penetrar ni pudo tocar. Y al punto de que el paso final fue el bautismo de Juan, que a su vez, creo que mencionamos algo de esto la semana pasada, que a su vez abrió la puerta espiritual para conectar no ya un rito, sino la conexión del cielo con la tierra a través del bautismo, que fue lo que ocurrió precisamente cuando Cristo se bautizó, los cielos se abrieron. Tenemos que creer que también cada vez que alguien es bautizado apropiadamente, los cielos se abren y Dios certifica ese bautismo. Pero cayendo en el tema otra vez, ese ministerio que el Señor pasó en esos 33 años y medio, es un ministerio en su etapa física. Es decir, el ministerio de Cristo en su etapa física. Y lo que se enseña y lo que se predica entre los cristianos actualmente está relacionado mayormente con este ministerio de Cristo. Es decir, su ministerio terrenal. Pero me gustaría mirar con ustedes cuidadosamente algunos datos curiosos con relación a los evangelios. Quizás algunas de las cosas que voy a mencionar ustedes no las habían considerado. Mateo y Juan fueron los únicos apóstoles que estuvieron físicamente con Jesús en la tierra. Pero existe una diferencia notable entre las fechas que fueron escritos entre sí. Mateo fue escrito aproximadamente en los años 37 al 40 después de Cristo. Acuérdense que el calendario que utilizamos marca el nacimiento de Cristo como el año 1. Poco después de la resurrección del Señor. En el caso de Juan, este fue escrito en el año 90 después de Cristo.
lo que presenta Juan es un cuadro y visión muy diferente entre el de él y el de Mateo. Y lo que Juan introduce, aunque Juan directamente no habla, pero la manera como él presenta cada uno de las cosas que el Señor dice, uno puede notar que Juan había visto algo mucho más profundo, mucho más serio, mucho más contundente que lo que vio Mateo. Con relación a Marcos lo escribió en los años entre el 67 y el 70, por ahí por la muerte de Pablo. Y Lucas lo escribió alrededor del año 60. Ellos no fueron apóstoles, no estuvieron con el Señor, así es que ellos se convirtieron en investigadores y de seguro utilizaron como base el Evangelio de Mateo y pudieron indagar y averiguar más detalles en relación de la situación de mientras Cristo vivía, posiblemente entre los discípulos que aún estaban vivos. Y en el caso de Marcos, el cual era como un hijo para Pedro, como dice en 1 de Pedro 5:13, y la posible relación estrecha de Marcos con Lucas, como se insinúa en 2 Timoteo 4:11, cuando Pablo le dice a Lucas, tráeme a Marcos, que me es útil para el ministerio. Quiere decir que Marcos estaba cerca de Lucas y Lucas estaba cerca de Pedro. Así que hablando de esa línea, obviamente es imposible que usted esté cerca del apóstol Pedro, que el apóstol Pedro le llama hijo a Marcos, era un hijo espiritual de Pedro, y que ellos no hablaran detalles de la vida del Señor Jesús. Así que esta trilogía interesante entre Pedro, Lucas, Marcos, puede hablarnos de dónde estos dos hermanos, Marcos y Lucas, elaboraron estos dos evangelios. Pero ciertamente los únicos dos testigos visibles eran Mateo y Juan. Regresando al asunto de Juan, como vimos, no es tan lógico el asunto de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, como uno piensa, y que hay una relación entre cronológica, diríamos, entre ellos. No. Juan escribió el Evangelio de Juan, sus epístolas y el Apocalipsis en la isla de Patmos en el año 90. Así que la visión que Juan tenía del Cristo histórico, del ministerio terrenal de Cristo, había cambiado. Y Juan había podido percibir cuál era la carga del Señor, cuál era su hablar. Y Juan, Dios le dio la gracia de poder plasmar las palabras del Señor en un evangelio que es mucho más serio, mucho más profundo y que se proyecta hacia el ministerio celestial de Cristo más que el ministerio terrenal de los otros tres. Lamentablemente, y usted recuerda, si usted es cristiano hace mucho tiempo, usted sabrá que cuando llegamos a recibir al Señor, nuestra percepción mayor era de este ministerio terrenal de Cristo. Y si usted tiene un trasfondo católico, mucho más. Yo recuerdo, yo siendo pequeño,
ir a lo que le decía las procesiones de Semana Santa y ver todo ese asunto de la muerte de Cristo y el Cristo cargando la cruz y todo ese proceso. Muchos de ustedes, todos los pueblos nuestros son de ese trasfondo. Y uno crece con esa percepción, uno crece con esa línea del ministerio terrenal de Cristo, centrando más que nada la muerte de Cristo, como el centro de todo el ministerio de Cristo, la muerte de Cristo. Número 1, sus milagros, y número 2, su muerte en la cruz. Lo menos que hablamos es de la resurrección de Cristo. Sí, hablamos de cuando resucitó y todo el proceso, pero fuera de ahí se acabó la película. Ya no hay más. Ya no hay más que decir después de la resurrección de Cristo. Así que hay una carencia profunda entre el pueblo cristiano hoy de lo que es el ministerio de Cristo en su ascensión. Y esa falta de visión del ministerio celestial de Cristo y su visión crea una ceguera espiritual que al leer el libro de Juan no vemos mucha diferencia entre los otros tres. Pero la profundidad de Juan, la visión de Juan en todo el Evangelio, que comienza desde el capítulo 1, presentando al Cristo como el Verbo, y moviéndose en cada uno de los capítulos, está cargado del mensaje profético del Señor en su ministerio celestial, contrario a los otros tres. Claro, cuando llega el apóstol Pablo, entonces el apóstol Pablo amplifica. Claro, tenemos que entender que el apóstol Pablo escribió sus epístolas primero que Juan. Quiere decir que el apóstol Pablo no llegó a conocer las epístolas de Juan, pero posiblemente Juan sí llegó a conocer algunas de las cartas de Pablo. No puedo decirlo, pero Juan fue el último. No hay cronología en la escritura. Juan fue el último. Y aunque aparece Juan dentro de los primeros 4 evangelios, realmente Juan pudo haberse escrito, si fuera un orden, se tuvo que haber escrito antes de Apocalipsis y de las cartas de Juan, inclusive después de Pablo. ¿Se imaginan? Así que Juan recibió la revelación completa, la visión completa, y cuando el Señor se lo lleva de vacaciones ahí a la isla de Patmos y lo encierra, entonces Juan logra producir esa obra maravillosa del Evangelio de Juan, sus epístolas y el cierre, no solamente de la Biblia, sino de la historia humana, el libro de Apocalipsis. Una maravilla. Ahora, nosotros hoy, en el recobro del Señor, podemos decir que el Señor nos ha liberado de muchas de estas cosas. En el cristianismo tradicional, todavía especialmente en este tiempo, el centro de estos días es el pesebre. Es el niño chiquito, el niño Jesús y el pesebre. Y toda la historia, y se le cuenta a nuestros niños una y otra vez, centrando el Cristo que nace pequeñito y entra todo este asunto de la llamada Navidad, que en inglés es Christmas, y cuando uno mira bien la palabra es Christ Mass, o sea, la misa de Cristo. Pero del Cristo ascendido, del Cristo en su resurrección y ascensión y entronización, de eso no se conoce. Pero para la gloria del Señor, en el recobro del Señor, esa es nuestro centro.
Ese es el centro y la palabra clave de nuestro hablar. Nosotros, como el nuevo hombre, la nueva creación, en nuestro vivir y la realidad del reino de Dios, que el Señor logró en su ascensión, entronización y señorío, y nuestra participación con Él en nuestro espíritu mezclado. Ya cualquier querido hermano que me esté escuchando, al yo decir esas palabras, ya le suenan un poco complicadas. Pero ese es el hablar de la revelación alta que el Señor tiene para la iglesia en estos días. Así que una vez que este Cristo pasa de la cruz a la resurrección, podemos decir que tenemos un Cristo gloriosamente diferente. Los primeros 3 evangelios, yo no diría los 4, yo diría los primeros 3 evangelios, vemos un pequeño hombre de Nazaret llamado Jesús. Él es gloriosamente diferente. Nuestro Cristo hoy no es el Jesús de los evangelios, de los primeros 3 evangelios, no. Nuestro Cristo hoy es el Cristo que está en ascensión. El Cristo que está en ascensión. En el tiempo de los levitas se presentaban ofrendas de diferentes tamaños. Y se presentaban un novillo, un toro joven, se presentaba un cordero, se traían 2 tórtolas pequeñitas, dependiendo de la capacidad económica de las personas. Y en tipología eso implica nuestra experiencia de Cristo. Si Cristo puede ser del tamaño de un becerro o tan pequeño como un palomino, dependiendo de su experiencia de Cristo. Es el mismo Cristo, pero depende de nuestro disfrute y experiencia de Cristo, qué tipo de Cristo es el que nosotros podemos ofrecer. El Cristo que estamos trabajando y viendo es el Cristo en su ascensión después de su encarnación y resurrección. Y en el pasado me ha gustado tocar mucho este verso, pero dado a que estamos entrando en este asunto de la ascensión del Señor, no se puede pasar sin entrar aquí en Daniel 7:13. Yo les he dicho que esto se parece a cuando usted va a alguna actividad donde hay mucha gente y a usted se le permite sentarse al frente y ver de cerca todo lo que está aconteciendo ahí. Aquí está Daniel, que entró dentro de la sabiduría y presciencia de Dios. Y Dios le permitió ver lo que estaba en su mente. Y dice, miraba yo en las visiones de la noche. Y he aquí con las nubes del cielo venía como hijo de hombre. Y él llegó hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y el 14 dice, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino es uno que no será destruido. Así que la clave aquí es este énfasis de hijo de hombre. Imagínense, Daniel hablando de uno que venía como hijo del hombre. Es maravilloso. Cientos de años antes de que eso aconteciera, ya en la mente de Dios ya estaba. Y Daniel lo vio. ¿Por qué este énfasis del Hijo del Hombre es tan importante? Porque Dios necesitaba un hombre en la tierra que le representara
un hombre en la tierra en el cual él pudiera expresarse, y un hombre en la tierra que viviera como hombre y derrotara y frustrara a su enemigo. Si se recuerdan, en Mateo 4, el enemigo de Dios trató por todos los medios que Cristo funcionara como hijo de Dios. Él trató por todos los medios. Así que la victoria de Cristo en la tierra no se logró como hijo de Dios, sino como hijo del hombre. Por eso Daniel lo ve que se acerca en su ascensión, no como el Dios del universo, no. Viene como hijo del hombre. Y en segunda de Juan 1:7, Juan enfatiza que había engañadores que negaban que Cristo había venido en carne. Satanás no quiere certificar que Cristo era hombre. Él ha creado muchísimos grupos falsos, muchísimas doctrinas falsas que tratan de desvirtuar eso. Y lo más es no permitir que haya una percepción amplia de este proceso del Dios hombre a su entronización, sino que lo deja todo a un nivel sumamente simple. Cuando el Señor llega a la tierra, Él vence a su enemigo con su vida, su testimonio, su hablar. Y eso inicia el proceso de recobrar la tierra y recobrar a todos los elegidos de Dios desde antes de la fundación del mundo. Por eso es muy sorprendente los detalles que relata Daniel, donde dice que el anciano de días estaba allí esperando. Y todos los seres celestiales que estaban ahí en la administración estaban todos esperando. ¿Por qué? Bueno, Romanos 8:29 dice que él fue el primero entre muchos hermanos. Y lo mismo lo menciona en Hebreos 12, 11, 12 y 17. Ahí te habla también de que él es el primero entre muchos hermanos. Así que esto básicamente inicia el proceso del corazón de Dios de tener muchos hijos a la imagen de su Hijo. Ese es el sueño de Dios, ese es el deseo de Dios, esa es la carga de Dios. Por eso que este hombre ascendiese a los lugares celestiales, estaba abriendo la puerta para que se consumara la carga y la economía eterna de Dios. Este hombre tiene la capacidad de vivir en dos esferas, la física y la divina espiritual. Este hombre también abrió la puerta, a su vez, para entrar a los muchos hermanos donde él estaba, como él lo menciona en Juan 14:3. Por eso traigo que el evangelio de Juan es un evangelio mirando hacia el ministerio celestial de Cristo, no hacia el ministerio terrenal que tuvo su propósito. Pero Juan, ya en los años 90, cuando el Señor le trae, porque eso es un milagro que un hombre de 90 años pueda recordar tanto. Eso es algo milagroso, que Dios les recuerda las cosas cruciales que habló el Señor con relación al secreto que estaba el Señor develando allí para su ascensión. Y cuando el Señor dice, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Qué es eso? El Señor le está diciendo, cuando yo esté en mi ascensión y yo entre en mi posición donde yo estoy, ustedes van a estar conmigo. Ya ahí el Señor estaba hablando de su ascensión. Esta es la esfera que hablamos la vez pasada, la esfera de la nueva creación. Y en esta esfera, y esto vamos a hablar bastante esta noche, se manifiesta el reino de Dios en la tierra. Y este reino de Dios en la tierra permite que se lleve a cabo la voluntad de Dios, que es la oración del Señor en Mateo 6:10. En Mateo 6:10.
Así que en número romano 2 decimos el ministerio celestial de Cristo manifestado, vivido y expresado en la esfera del reino de Dios. Es decir, para poder hablar del ministerio celestial de Cristo necesitamos conocer la esfera donde el ministerio celestial de Cristo opera y funciona. Para poder nosotros entrar a participar del pastoreo del ministerio celestial de Cristo para las iglesias y para satisfacer el sueño de Dios, necesitamos conocer la esfera donde se mueve el ministerio celestial de Cristo y cómo entrar a esa esfera y cómo vivir en esa esfera. Por eso hablé de que el mensaje pasado y todos los anteriores nos están llevando más alto para entrar a ver estos misterios. Saben, ahí estuve mirando hoy que ayer creo que se elevó un cohete, un cohete con un telescopio que va a profundizar en el espacio. Y ellos esperan que ese telescopio revele misterios. Hermanos, podrán subir 1000 veces más de lo que ese cohete va a subir y nunca van a poder entender el misterio de la creación y quién sostiene el universo. Pero ¿saben qué? Nosotros esta noche estamos hablando del misterio más elevado, que es Cristo en su ascensión. Aquí en Apocalipsis 5:8 dice, y cuando hubo tomado el rollo, los 4 seres vivientes y los 4 ancianos delante del Cordero, ahí hay unos personajes que no tengo tiempo para entrar, pero son personajes que están en la administración con Dios. Algún día el Señor nos mostrará más de eso. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, los cuales son las oraciones de los santos. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Y cantan un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el rollo y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios hombres. Miren esa expresión. ¿Saben que leyendo esto otra vez, mis ojos se abrieron? Tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios hombres de toda tribu y lengua y pueblo y nación. Le preguntaba yo a un querido hermano, ¿a quién le compró Dios los hombres? Quizás muchos dirán, ¿a Satanás? No, no fue a Satanás. Hay una anécdota muy, muy interesante que fue creada tratando de explicar este misterio de un juez que está trabajando en su corte y de pronto le traen un joven que había cometido una infracción de tránsito y aparentemente pues no estaba en condiciones hizo algo grave, así que lo llevaron al juez. Cuando el juez lo mira, era su hijo. Y el juez lo sentencia, le da una multa bastante grande. Si no la pagaba, iba preso. Así que se lo llevan en lo que aparece quien pague la multa. Cuando el juez finaliza sus funciones del día, va, se cambia, se quita la ropa, se pone la ropa usual, llega, paga la multa y saca al hijo. Es decir que el juez hizo la sentencia, pero también puso la manera de liberar al hijo. Bueno, el Señor dijo, todo el que pecare morirá. Así que el Señor necesitaba cumplir su propia ley de alguna manera. Así que el Hijo, Cristo, vino para satisfacer las demandas de la ley. Así que con Cristo Él pagó el precio necesario para cumplir la demanda de la ley. Y con ese precio Él compró hombres de toda tribu y lengua y pueblo y nación. Y toda tribu y lengua y pueblo y nación. Y aquí viene. Y de ellos has hecho para nuestro Dios un reino y sacerdotes y reinarán sobre la tierra. ¿Saben? Cuando yo leía esto antes, yo pensaba que eso era para el futuro. Y ciertamente lo es. Pero el comienzo
de esa profecía y el comienzo de lo que se dice aquí es ahora. Hoy el Señor está estableciendo su reino. Y saben, también está estableciendo sus sacerdotes. ¿Para qué? Para que reinen sobre la tierra. La exaltación de Cristo como Señor de todo y de todos viene como resultado de su muerte y resurrección, los cuales compra con su sangre a todos los hombres. Y estos hombres, de esos hombres el Señor va a producir el reino de sacerdotes, que ya está produciendo el reino de sacerdotes, que reinan sobre la tierra. Romanos 5:17 dice, porque si por el delito de uno solo reinó la muerte, por aquel uno mucho más reinarán en vida. Por uno solo, Jesucristo, lo que recibe la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Hoy ya estamos, ¿qué? Reinando en vida. ¿Cómo? Como sacerdotes. Aleluya. La pregunta es, ¿qué reino es este? ¿Cómo podemos definir un reino? Bueno, un reino es un régimen, un gobierno. Y en este momento es lo que Dios quiere establecer. Dios quiere establecer un reino, un gobierno, que sea su gobierno. Por eso traemos estos versos una y otra vez de diferente manera, porque otra vez Juan, ¿ven? Otra vez es Juan. Juan trajo las llaves para abrir los misterios del Cristo en ascensión. Por eso, estos versos que ustedes conocen bien, porque los tocamos con mucha frecuencia, la mujer samaritana hablando con el Señor y el Señor le dice, mujer, créeme. Wow. Se imagina que el Señor le diga, créeme, que la hora viene, cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, Cristo es la salvación. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y con veracidad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Oiga, hermanos, y voy a hacer una pequeña pausita aquí. ¿Qué muchas situaciones hemos encontrado con queridos santos que no quieren ver el Zoom? Si no es en vivo, no quiero estar, no voy a ir a la reunión. Bueno, aquí el Señor dice, si fuera a cambiar las palabras, no es ni en el Zoom, ni es en el local. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y con veracidad. ¿Dónde estás tú adorando al Padre? Ya hablamos de lo que es la adoración. La adoración está hablando de la comunión que nos lleva a la oración. ¿Y dónde está? ¿Solamente en el local? ¿O solamente en Zoom? No. Nuestra esfera no es de este mundo. ¿Cómo nos veríamos nosotros con los pies y las manos amarradas como estaban Pablo y Silas? ¿Y qué pasó allí? Ellos empezaron a cantar. ¿Por qué? Porque su esfera no depende de las circunstancias externas. Y si algo ha hecho el Señor con este virus es probarnos a todos. ¿Dónde estamos adorando? ¿O en un monte o en el otro? No. O adoramos o nos tornamos o sencillamente nos quedaremos esperando que todo se calme para poder volver. Entonces ya hemos comprobado que nuestra adoración estaba en otro monte, en otro lugar que no era el Espíritu. Dios es Espíritu. Y los que le adoran en espíritu y con veracidad es necesario que le adoren. No hay otra manera de adorar. Todo lo que está fuera de la esfera del Espíritu es muerte y religión. Lo único
que vale para Dios y lo único que Dios va a contar es la esfera del reino. ¿Saben? Mencionamos que esta esfera es la esfera de un nuevo universo donde Cristo es la cabeza y la iglesia es la atmósfera donde Él puede reinar en la tierra. Ese es el reino de los cielos. Y mientras hablaba, me acuerdo, mientras estaba preparando esto, me acuerdo que existe en Cuba una base que se llama la base Guantánamo. Esta base fue adquirida, no voy a entrar en detalles de cómo, pero fue adquirida por los Estados Unidos antes que el régimen actual del gobierno cubano entrara. Los lazos y la fuerza de eso son tales que aun cuando el gobierno cubano contaba con el apoyo directo de Rusia, la Unión Soviética, no pudieron hacer nada. O sea, eso siempre permaneció allí. ¿Y sabe lo que eso significa? Que en esa porción de Cuba está Estados Unidos. El que toque esa base está tocando a los Estados Unidos. Está en Cuba, pero aquello es Estados Unidos. La bandera que está allí es Estados Unidos. Y para entrar allí hay que tener permiso para poder entrar. Los cubanos no tienen permiso para entrar a Estados Unidos. Y aunque esté en Cuba, está pisando el suelo de la isla cubana, es Estados Unidos. Y eso es exactamente lo que es el reino de los cielos. ¿Qué es el reino de los cielos? Bueno, en la eternidad pasada, y de esto hablamos la vez pasada, desde la eternidad pasada hasta el futuro, existe lo que se llama el reino de Dios. Y ese reino de Dios es lo que rige el universo. Y como les he dicho y se lo repito, porque para poder entender esto, necesitamos ver de dónde sale todo el problema. Lucifer se rebeló contra Dios. Y un grupo de ángeles lo siguió. Y luego también cuando el hombre fue creado, Lucifer lo engañó. Y también se rebeló. Tenemos 2 rebeliones. Y entonces el gobierno de Dios en la tierra quedó estorbado, atacado. Cuando Jesús vino a la tierra, al encarnarse, toda la tierra básicamente estaba bajo ese gobierno, bajo esa administración. Pero el Señor Jesús vino para llevar a cabo el propósito de Dios, trayendo su reino a este mundo. Trayendo su reino a este mundo. La intención de Dios consiste en que la tierra se someta al control de los cielos. Y por este motivo, Él debe traer su reino a la tierra. Toda la tierra debe obedecer el régimen celestial. El Señor Jesús vino a sujetar la tierra bajo el gobierno del reino de los cielos. ¿No es maravilloso? Por eso es que entonces Juan el Bautista recibió la primera señal cuando dijo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El hombre necesitaba arrepentirse y sujetarse al gobierno celestial. Esa era la carga. Así que cuando el Señor vino, Él vino con el reino de los cielos. Él, en sí mismo, es el reino de los cielos. Él porta la atmósfera del reino de los cielos. Así que el hombre tenía que arrepentirse y el hombre necesitaba entender que tenía que salir de esa atmósfera y entrar en esta nueva atmósfera. Cristo vino inicialmente hacia los judíos, eso es claro. Pero los judíos no lo recibieron. Así que Él se volvió a los gentiles y estableció lo que le llamó la eclesía, es decir, los llamados a salir fuera. Y en esa atmósfera de los llamados a salir fuera,
entonces Él comenzó a establecer su reino. En esa atmósfera de los llamados a salir fuera, y fíjense que estoy evitando el nombre de iglesia porque la estructura de la palabra iglesia está tan desvirtuada que rápido nuestra mente empieza a pensar en otras cosas. Con ese grupo de hombres que llamó a salir fuera, que compró, como vimos en Apocalipsis 5, para formar el reino y sacerdotes, se comenzó a formar entonces este reino en el terreno, en el ambiente donde está Satanás. Así que por eso traje la ilustración de la base Guantánamo, que aunque está en Cuba, no es de Cuba. Y por eso el Señor dijo, ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Nosotros estamos en otra atmósfera, estamos en el reino de los cielos. Hemos entrado a esa atmósfera. En este tiempo todavía el reino de los cielos no se ha manifestado completamente. Es un reino que trabaja de una manera oculta, misteriosa. Muchos no lo pueden ver y aún desgraciadamente dentro de los mismos que tienen el pasaporte para entrar y estar ahí, tampoco lo pueden ver. Y tampoco lo pueden entender y debido a eso es que fácilmente son atrapados por el enemigo y engañados por el enemigo y les hace creer que ellos no están en ningún lugar y es una mentira. El Señor nos ha entrado en esa atmósfera, pero si usted no ejercita su mente, por eso el apóstol Pablo en Colosenses, en Romanos, en Filipenses, en Efesios, trae una y otra vez este asunto. Necesitamos renovar nuestra mente, necesitamos poner nuestra mente en las cosas de los cielos, en las cosas de arriba. ¿Qué es eso? Entra en la atmósfera que te corresponde, la atmósfera del reino celestial. Cuando el Señor Jesús regrese, además de poner todas las cosas en su orden y el reino de los cielos se manifestará y todo el mundo lo verá, le agrego que Él va a reconocer quiénes son los que estarán con Él en las bodas y quiénes son los vencedores, porque son aquellos que el reino que se manifieste no es extraño para ellos, porque ellos lo han estado viviendo en su diario vivir en la era de la iglesia. Esa es la realidad espiritual hoy. Esto es serio. Por eso es que necesitamos tomar tiempo para hablar de el ministerio celestial de Cristo y su función y operación en el reino de los cielos. Y el reino de los cielos es parte del reino de Dios. Pero el reino de los cielos es la dimensión más pequeña del reino de Dios para operar, para moverse dentro de la atmósfera de la tierra. El Señor sencillamente, cada vez que alguien recibe al Señor y lo recibe genuinamente en su espíritu, Él tiene el pasaporte, tiene la manera de salir de la atmósfera del mundo y entrar en la atmósfera del reino de Dios. Eso es lo que le llamamos el nuevo nacimiento, pero yo creo que nadie explica el nuevo nacimiento de esta manera. Qué bonito sería decirle a alguien que recibe al Señor, ¿sabes? Tú tienes ahora la llave para entrar en la atmósfera del reino de los cielos. Ahora tú puedes salir de esta atmósfera miserable solamente disfrutándole, tocándole, entrando en tu espíritu. Puedes entrar a tocar la atmósfera del reino de los cielos. Ese es tu premio ahora al haber entrado aquí. Oiga, necesitamos cambiar el evangelio, necesitamos cambiar la predicación del evangelio. Lamentablemente, aunque la regeneración nos abre la puerta a esta atmósfera maravillosa, no son muchos los que están dispuestos a ser regidos, gobernados, dirigidos por este reino de los cielos. Por eso es que hay muchos cristianos derrotados, muchos cristianos viviendo en su hombre natural, muchos cristianos dando un testimonio que realmente no es del reino de los cielos, sino del reino de las tinieblas. Muchos cristianos que comenzaron con mucho gozo, mucho disfrute, pero con el tiempo se fueron.
Ellos entraron y participaron, pero no continuaron participando de la atmósfera del reino de los cielos, que es la atmósfera donde el ministerio celestial de Cristo opera, nos pastorea y nos dirige. Hablar del ministerio celestial de Cristo sin que usted profundice en lo que es el reino de los cielos es sencillamente seguir pensando que Cristo está en un sitio trepado allá arriba, en un lugar que nos está ayudando como el pastor, y que de vez en cuando yo necesito algo, miro al Cristo. Ahora yo tengo otra visión, ahora está el Cristo ascendido, pero está allá todavía. No es que Él está allá, es que yo estoy con Él. Estamos los dos en la misma atmósfera. Solamente necesitamos sujetarnos a este gobierno, sujetarnos a este régimen, sujetarnos a esta administración. Y si estamos dispuestos a vivir, a andar y a actuar conforme a lo que el Señor nos dejó y entrar en la realidad de este reino, entonces el Señor nos podrá mover adelante para la final transformación en su venida. No me queda mucho tiempo, pero tengo mucho que decir. Hace unos 3 años atrás aproximadamente comenzamos a estudiar el libro de los Hechos. Y fue todo maravilloso, pero cuando leímos la definición del tema del libro de los Hechos, se abrieron los cielos para nosotros. Y hasta el día de hoy, que volví otra vez a tocarlo y quise traerles estos puntos, me doy cuenta que aún todavía hay mucho que hablar y mucho que ver. El tema del libro de los Hechos es la propagación del Cristo resucitado en su ascensión por el Espíritu, mediante los discípulos, para producir las iglesias, el reino de Dios. ¿Sabe? Nosotros memorizamos eso, hicimos que todos los santos se lo memorizaran y hicimos que se saludaran cada vez que se llamaban y se hablaban, repitieran eso. Fue de mucha bendición. Pero hoy, en esta semana, mientras trabajaba en esto, cuando volví a mirar, me di cuenta cuán profundo es. ¿Cuál es el tema del libro de los Hechos? Número 1, la propagación del Cristo resucitado en su ascensión. ¿Qué pasó en el libro de los Hechos? El libro de los Hechos abrió, trajo lo que los hermanos le llaman la cabeza de playa en uno de los mensajes que van a escuchar, o podemos hablarle de un gobierno dentro de otro gobierno, como les describí anteriormente. Ese es el libro de los Hechos, la llegada del Espíritu. Y entrar en 3,000 y entrar en 5,000 fue crear la atmósfera para que el Señor tuviera su reino, ¿dónde? En la tierra. Así que la meta del libro de los Hechos, quizás muchos piensen que es predicar el Evangelio y que la gente se salve. No. Es la propagación del Cristo resucitado. Es la propagación del Cristo en ascensión. Y esta propagación se lleva a cabo mediante los discípulos que a su vez han entrado en la atmósfera de este Cristo en resurrección y este Cristo en ascensión. Esta atmósfera es lo que produce las iglesias. Y esto es lo que produce el que podamos estar conectados al reino de Dios. Y es lo que produce que podamos vivir en la atmósfera del reino de los cielos. El reino de Dios, podemos decir que es como Bogotá, Colombia. Pero Bogotá está dentro de Colombia. Y los que están en Bogotá están en Colombia, pero están viviendo la atmósfera de Bogotá. Pues todos estamos en el reino de Dios, pero los que estamos en el reino de los cielos estamos viviendo la atmósfera del reino de los cielos, dentro de la atmósfera general. Y esa atmósfera general, pues sencillamente la tierra, aunque esté atada por el enemigo, sigue siendo parte del reino de Dios. Y el universo completo sigue siendo parte del reino de Dios. Que no está completamente subyugado, sí, pero sigue siendo parte. Dios es el rey del universo, con o sin Satanás. Pero los súbditos que están atados
ahora tiene la oportunidad de entrar a vivir dentro del reino de los cielos, dentro de esa atmósfera que ha estado corrupta y dañada. Esa es la vida de iglesia. Ese es el reino de los cielos. Este Cristo que vivió en Nazaret, el carpintero pobre, hoy lo honramos, lo amamos, nos gusta contar esas experiencias a nuestros niños, pero no podemos quedarnos ahí. Necesitamos ver el Cristo que murió, resucitó y ascendió, y ese es el Cristo que tenemos hoy. Por eso Pablo, y esto lo vimos la vez pasada, dijo, si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. ¿Por qué? Porque ahora estamos en la atmósfera del Cristo ascendido y entronado. Así que cuando hablan aquí de la propagación del Cristo resucitado, no está hablando ni de una doctrina, no está hablando ni de la enseñanza de Cristo. No está hablando de nada de eso. Lo que está hablando es entrar, la propagación de ese Cristo que nos arropa y entramos en Él y Él entra en nosotros, como Él le prometió a los discípulos en Juan. Ese Cristo que está en ascensión no es que está necesariamente en los cielos. Él tiene el poder, la autoridad y el dominio sobre todas las cosas. Además de tener el poder y el dominio sobre todas las cosas, ahora, cuando Él tiene en la tierra la atmósfera necesaria entre aquellos que han sido redimidos y viven sujetos a Él, entonces Él tiene la manera de seguir moviéndose y seguir expandiendo este reino de los cielos hasta que finalmente haya un tamaño tal de vencedores, de aquellos que se mantienen y se sujetan a esta estructura y a este reino, que entonces Satanás será echado fuera de lo que le queda un poquito en los lugares celestiales y eventualmente será erradicado y sacado completamente, y el reino de los cielos, como la Nueva Jerusalén, entrará completamente, no solamente en la tierra, sino en todo el universo. Todas las iglesias que el Señor está levantando hoy, necesitamos una visión fresca de la iglesia, especialmente en este tiempo de la pandemia, que no tenemos mucho tiempo para estar en los locales juntos en grandes cantidades. Las iglesias es la atmósfera que Dios tiene para expresar su reino. Ese es el reino de los cielos y el reino de Dios, que se mueven conjuntamente, se menciona en todo el libro de los Hechos. El libro de los Hechos es la espina dorsal del Nuevo Testamento. Cristo se revela en Hechos, en su ascensión, se propaga para producir las iglesias, las cuales son el reino de Dios en la tierra hoy. El reino de Dios que tiene su expresión y manifestación en el reino de los cielos en cada iglesia local. Es un evangelio alto, hermanos. Estamos en otra dimensión. Estas son las palabras que el Señor le decía a Nicodemo: si yo te hablara las cosas, si te hablo de las cosas de la tierra y no me entiendes, cuando te hablo de las celestiales me entiendes menos. Hoy estamos hablando de las cosas celestiales. Debemos enfatizar una vez más que la dimensión en donde el Cristo en su ministerio celestial opera es la iglesia como su cuerpo, expresión y esfera, que es el reino de los cielos, que es la realidad del reino de los cielos que se da en nuestro espíritu. Pero un día el Señor vendrá y manifestará visiblemente ese reino a todas las personas. Esta obra el Señor la trabaja desde el trono en los cielos, pero esta obra a su vez se mueve entre todos los candeleros.
Y esperamos que todas las cosas que nosotros hagamos en el recobro del Señor y en la vida de iglesia esté dirigida por el Cristo en ascensión. La ascensión se refiere a la naturaleza y esfera en la que debe llevarse la obra del Señor en la tierra. Por tanto, la obra del Señor hoy en día debe poseer una naturaleza celestial y encontrarse en una esfera celestial. De lo contrario, corremos el peligro que un día el Señor, cuando estemos ante su tribunal, nos diga: yo no los conozco a ustedes. Señor, pero es que hicimos esto y lo otro. No sé quiénes son ustedes, porque ustedes estuvieron moviéndose fuera de mi atmósfera. Se estuvieron moviendo fuera de mi reino. Está fuerte. Cristo se propagó en el libro de los Hechos en su ascensión. Y hoy necesitamos laborar en la atmósfera de resurrección y en la atmósfera de su ascensión. Esa es nuestra meta hoy en la vida de iglesia. ¿Cómo? Por el Espíritu. La propagación del Cristo resucitado en su ascensión es realizada por el Espíritu. Hoy en el recobro del Señor hablamos tanto de nuestro espíritu. Y en nuestro espíritu, pero cuando salimos a la calle, seguimos viviendo fuera de nuestro espíritu. Mientras estamos quizás en el salón de reunión, somos tremendos, pero cuando salimos, somos las mismas personas de siempre. ¿Qué pasa? Es que no hemos visto la atmósfera del reino de los cielos operando en nuestra vida diaria, y todo lo que hacemos tiene que darse dentro de esa atmósfera. En el libro de los Hechos vemos esa propagación, no de una doctrina, no de una enseñanza, sino la propagación de este Cristo ascendido que se imparte en cada uno de los convertidos. Y esto es hecho, ¿cómo? Mediante los discípulos. Los discípulos son aquellos que aprenden a permanecer en la atmósfera de los cielos, aún estando en la tierra. Esa es la clave para ser un discípulo. No era tanto como lo veían, como en los tiempos de los apóstoles. Claro, en los tiempos de los apóstoles era: dejaba todo y seguía al Señor. Bueno, hoy es igual, pero en la atmósfera celestial. Juan 14:17 dice: el Espíritu de realidad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque permanece con vosotros y estará en vosotros. Ya esa profecía se cumplió. Y ahora el Espíritu de realidad está en nosotros y es la atmósfera donde tenemos que vivir. Porque fuera es mentira, es vanidad. Como dice en Romanos, que la naturaleza y todas las cosas entraron en vanidad. Lamentablemente ese es el gran pecado del hombre hoy. Seguir amando, deseando y vivir por todas las cosas externas y no en la dimensión de la realidad, que es el Espíritu que está en nosotros. Y en aquel día, vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Eso es la dimensión del reino. Por eso es que Juan es tan preciso señalando el ministerio celestial de Cristo. Y aquí, por eso Cristo le dijo a Nicodemo: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está ¿dónde? En el cielo. ¿Qué está diciendo Cristo? Yo estoy aquí, pero yo sé cómo permanecer en otra atmósfera. Y aún Cristo no había ascendido, pero obviamente Él era Dios. Ahora Él quiere que nosotros aprendamos a entrar en esa atmósfera. Los discípulos propagan al Cristo en ascensión siendo un solo espíritu con Él. Es decir, permaneciendo en una misma dimensión. Cristo le habló de este misterio a Nicodemo. Claro, él estaba muy por debajo de comprender esta revelación, pero eso fue lo primero que él trató de impresionarlo. Sacarlo de la ley, sacarlo de la estructura física de las cosas, con el nuevo nacimiento, que entendiera que iba a entrar en otra dimensión. Y eso es la predicación del Evangelio. Eso es lo que tenemos que predicar. ¿Para qué? Para producir las iglesias. ¿Qué son las iglesias? ¿Muchos locales? No. Las iglesias no son muchos locales. Las iglesias es el Cristo resucitado que se propaga a sí mismo en su ascensión mediante sus testigos, mediante el vivir de sus testigos. Y eso crea la atmósfera para producir ¿qué? La iglesia.
La iglesia no puede ser producida por manos humanas. Toda la iglesia local debe ser el resultado de la propagación de Cristo. Debe nacer de Cristo, debe ser producida por Cristo y debe ser edificada, sostenida, mantenida por este Cristo en resurrección. Las iglesias no son organizaciones para que las personas se reúnan una vez por semana, ni aunque sea 3 veces a la semana, ni aunque sea todos los días en un local de un sitio. Esa no es la iglesia. La iglesia es la atmósfera del reino de los cielos que se vive en el Espíritu. La atmósfera donde los miembros reciben el rico suministro de Cristo y expresan a Cristo como su cuerpo y expresión. Esa expresión y ese vivir es lo que produce ¿qué? Los vencedores que culminarán la era. Y este vivir produce entonces el reino de Dios. Este reino es una esfera de vida que Cristo produce en cada uno de nosotros cuando Él se propaga. Así que el reino es solamente la expansión del Cristo resucitado que se propaga. El Cristo resucitado quien se propaga a sí mismo en su ascensión por el Espíritu y mediante los discípulos. Es que es la realidad del reino de Dios que tiene su expresión y manifestación en el reino de los cielos mediante las iglesias locales. Otra vez, ¿qué es el reino de Dios? El reino de Dios es la expansión de Dios cuya corporificación es Cristo. Esta expansión de Cristo constituye las iglesias. Las iglesias son la expansión del Cristo que se sembró como semilla del reino de Dios. Y esta semilla del reino de Dios está reproduciéndose ahora en el reino, en la atmósfera del reino de los cielos, en las iglesias que son aquellos sacados fuera que ahora comparten la vida divina y aprenden a vivir en la atmósfera del Cristo en ascensión. Todo esto es la operación de Cristo en su ministerio celestial que nos suministra su pastoreo para que Dios logre su sueño, que Dios logre su deseo. Ahora ustedes pueden ir al estudio, pero con esta visión. Espero que esta visión los haya refrescado y haya abierto más sus ojos espirituales. Señor, esta palabra, Señor, hazla realidad en cada uno de nosotros. Sálvanos de seguir viviendo en la atmósfera, fuera de tu realidad, fuera de tu reino, fuera donde tú gobiernas. Y éntranos en la realidad de la vida de iglesia, que eres tú mismo, operando en nosotros en resurrección, ascensión y tomando dominio de todas las cosas en tu entronización. Haznos humildes, haznos sencillos, para que tú puedas manifestarte y expresarte en nosotros y nosotros permanecer en ti. Gracias, Señor. Amén.